Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues resulta y pensaba que Marcelo Ebrard que no le preguntarían esto, pero resulta que sí le hacen la pregunta, que lo deja mal parado con una entrevista incómoda para Marcelo Ebrard. Increíble, pero cierto. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y es que todo comenzó prácticamente así, de esta manera. En primer lugar, si ya reconsideró aquella frase del 6 de septiembre, jamás nos vamos a someter a esa señora. Bueno, yo lo que te diría es muy sencillo. El día 6 de septiembre lo que nosotros establecimos fue no estamos de acuerdo con una serie de prácticas graves que vimos en el proceso. Y lo que dije es, si esto no se corrige y nos vamos al camino del cinismo, o sea, no hubo acarreo, no, ningún gobernador participó, los de bienestar nunca participaron, la comisión de encuestas no estaba presidida y dirigida en favor de... Si todo eso no existió, pues entonces, ¿qué lugar tenemos? Es la sumisión, eso me estaba refiriendo. Someterte, o sea, cállese. ¿En qué punto nos encontramos ahorita? Se produce un documento de Morena que me parece a mí que es importante, porque es un documento, incluso desde su fraseología y estructura, diferente a lo que cabe esperar. Normalmente te mandan, de acuerdo a los artículos, quién sabe qué. Entonces, el documento se titula El futuro de Morena, que en realidad es la discusión de fondo. Se dice sí hubo prácticas que son indebidas. Que se van a sancionar. Se tienen que sancionar. 2, no queremos que ese sea el futuro del partido, movimiento. Y 3, pasada la elección hay que sentarnos a ver esto hacia dónde va. Pues yo creo que eso es un dato mayor. Es decir, lo que no tuvo Mújica en 40, digo en 39. Acuérdate que el texto de Mújica diciendo ya no voy a ser candidato por... Dice 2 cosas. Ávila Camacho no me gusta porque es la... No sabemos qué va a hacer, o mejor dicho, se va a acomodar a lo que sea porque no tiene una posición clara a la luz de su punto de vista de Mújica. Y 2, el partido se va a echar a perder. El partido que formamos, la Revolución Mexicana en la que participamos. Porque los directores sustituyeron el libre albedrío. Él lo dice con otras palabras. Pero es un discurso importante. Entonces, el texto con el que nos contesta la comisión, yo creo que refleja claramente cómo piensa la doctora Sheinbaum. Sí, porque ella misma dice que aportó. Porque sería muy difícil que hubiera esa respuesta sin su consentimiento, ¿no? De acuerdo. Entonces, por eso era tan importante tenerla, la respuesta. Entonces, ¿qué se plantea? Se plantea eso. Y por esa razón yo hablo de un entendimiento, porque dices, bueno, si la posición es reconocer esto y plantear un futuro en ese sentido, pues entonces hay que participar. La otra, ¿qué otro camino teníamos? Si es el cinismo, todo estuvo perfecto, la línea política de cállense, es la sumisión. O te vas a tu casa. Porque yo no me iría a la oposición. Si llevas 23 años. Pero yo me acuerdo, en esta casa en la que estamos ahorita, nada más que no aquí en la biblioteca, ¿no? Otro punto, fue mi conversación con Andrés Manuel López Obrador en el año, fue marzo del 2000. O sea, ¿por qué hacer causa común? ¿Para qué? Pues imagínate, pasaron 23 años. Entonces, de eso se trata. El texto lo vimos muy promisorio, por eso dije, bueno, esto es el inicio del entendimiento sobre una línea política hasta el futuro. Antes de irme al entendimiento, que también quizá valdría la pena que usted abundara un poco sobre eso, usted tiene muy buena relación con Dante Delgado y también con Movimiento Ciudadano. Faltaba más, pues es un político. Candidato igual que Andrés, en 2006. Fuimos juntos en el 2012. 2000 también, 2012. Yo tengo muy buena relación con Dante. Dante Delgado incluso hizo una declaración que yo le agradecí mucho, pero yo nunca me reuní con la dirigencia del Movimiento Ciudadano. Si yo hubiese querido llegar más allá, pues me reuní. Con él, Marcelo, ¿usted se reunió? Yo me reúno, platico con él, ¿qué te diré? Cada 15 días por lo regular, cada 2 o 3 semanas. Es un buen amigo. Pero, aclarar, ya sé cuál es tu pregunta. Bueno, si yo hubiese querido hacer un planteamiento de Movimiento Ciudadano, pues lo hago abiertamente. A ver, Movimiento Ciudadano, invítanos, queremos hacer algo contigo. Hubo mucha promoción de eso. Muchos boots y granjas trabajando en eso, porque el granjerismo ya es una nueva forma de militancia política, ¿no? Sí. Pero digamos que lo que nosotros queríamos plantear, que lo dije el día 6 de septiembre y luego lo hicimos en la queja que presentamos el día 10, está más en la línea de no estamos de acuerdo con un futuro de pensamiento único en Morena. Y yo creo que mucha gente suscribe lo que estoy diciendo. Y los resultados que obtuvimos en la encuesta tienen que ver con esa forma de pensar. No es gratuito. También otra serie de líneas políticas, ¿no? Que están en el libro y en lo que dije en todo el recorrido. Sí.
nunca hubo un planteamiento puntual de Dante Delgado de Marcelo, vente, todos ustedes vengan. Dante fue muy respetuoso y yo también. No llegamos a ese grado de sentarnos a platicar. Oye, ¿qué haríamos? Tenemos buena comunicación política, fue generoso conmigo. Siempre ha sido un buen amigo y pues no tengo por qué negarlo. Al contrario. Ahora, después de esa respuesta, que es un documento denso, es un documento programático hacia el futuro de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Después de eso, usted ya abiertamente, públicamente dice, pues sí, qué bueno que se hizo esto. Y comienza un entendimiento ya personalísimo con la hoy precandidata y futura candidata. Sí. Pero lo que se está urgiendo o se espera es cuándo juntarse públicamente para que usted le levante la mano. Bueno, yo creo que el entendimiento es un proceso político. Ayer, por ejemplo, la doctora nos invitó a participar en su equipo. Jesús Valdés. Entonces vamos a participar en su equipo. Hoy vengo de una reunión porque estamos haciendo este esquema en los estados. No es fácil porque ya sabes que siempre hay diferencias de todo tipo y a veces no son diferencias tan profundas, sino son por posiciones, en fin, parte de la política, ¿no? Entonces, pues estamos en ese proceso, pero nosotros ya decidimos acompañarla. No sé si viste mi declaración, un entendimiento es eso. A mí me pareció muy importante la línea política que ahí se definió. Conforme pase el tiempo, creo que eso iremos viendo que va a ser más importante. Es decir, acompañarla, hay como distintos grados de acompañamiento. Estamos en su equipo. Y va a estar en su equipo. Pues si va Jesús Valdés, Sí, bueno. somos parte del equipo de la vida. ¿En algún momento se van a tomar la foto juntos, Marcelo? Pues yo supongo que sí, pero eso es un tema que tendremos que conversar cómo y cuándo, eso no lo hemos platicado. Fíjate que el diálogo que tuvimos fue un diálogo productivo políticamente hablando, porque ni ella dijo, mañana salimos tú y yo en foto, ni yo dije, quiero este cargo. Y nosotros lo vamos a sacar a un lado. Vamos viendo la línea política. Alguien me dice, oye, ¿pero eso es teórico? No, esa es la esencia de la política. La política sin una línea estratégica que puede ser, claro, legítima, pero no es lo que nos corresponde a nosotros por el rol que estamos hoy jugando, ¿no? La propia Clara Brugada, tuvimos una conversación con ella y ahí dio a conocer que también usted le había marcado. Bueno, Clara es mi amiga hace muchos años, ¿sí? Trabajó conmigo, fue mi procurador, la procuradora social, hizo un gran trabajo. Esa Procuraduría Social ve todo lo que son unidades habitacionales, entre otras muchas cosas. Y después fue la jefa delegacional en Iztapalapa, después del tema aquel de Juanito, ¿te acuerdas? No. Bien. Entonces hay muy buena relación. Y ahora que ella resultó la coordinadora para el caso de la Ciudad de México, le hablé para felicitarla. Entonces los invitó también a su equipo. Sí, eso fue lo que nos dijo. Que y ahí estamos participando con él. Y lo mismo con otros de los candidatos o candidatas. Ya a los estados. A los estados. ¿Cuántas veces se ha reunido con Claudia y cuál es esa línea política? Recientemente dices tú, claro. Bueno, porque con Claudia nos veíamos todos los lunes en Internet. Pero recientemente, para este objetivo, nos reunimos 2 ocasiones, tuvimos una conversación en 2 ocasiones. ¿Qué es la línea política? Por lo que te dice el texto, ¿no? El texto es, ¿qué dice? A ver, sí hay una serie de prácticas que hay que erradicar. Sin duda. Sí. Eso es importante. Sí. 2, vamos a mejorar lo que estamos haciendo para controlar o impedir que se violen los estatutos o los acuerdos del Consejo. Ok, habla de, si no mal recuerdo, supervisión y control. O sea, para garantizar que se cumpla. Y luego hace un planteamiento respecto al futuro después de las elecciones. Para eso se plantea pues todo un texto que recomiendo que quienes no lo hayan visto que lo vean, vale mucho la pena. Bien. ¿Qué significa como línea política? Significa que te vas a alejar del cinismo. Que si algo sucede, sí se vale decirlo. Que los órganos del partido, pues sí tienen que tomar medidas cuando pasan estas cosas. Y que la idea común de futuro que tienes es, pues, un movimiento que esté acorde a lo que se señala en los propios documentos. Es decir, con la vida democrática, hay respeto al disenso, porque es la otra. Si tú tienes un punto de vista diferente, entonces te vuelves un traidor en un día. Fast track. Cuando los documentos básicos de Morena, un elemento central es el derecho a disentir, sobre todo si tienes elementos. Porque disentir por disentir, tampoco. Sería superfluo, ¿no? Pero me refiero como... Entonces, como línea política, yo lo que vi ese texto, y creo que los compañeros también, las compañeras, como una definición de gran calado sobre el futuro de Morena, y no solo de Morena, sino de nuestra presencia política. Entonces, en ese caso, pues es evidente que lo que tenemos que hacer es fortalecer esa idea al futuro.
La foto va a mandar muchos mensajes. La foto de los dos juntos, el abrazo, el levantar la mano, lo que sea, va a ser importante. Y el otro tema que va a ser importante, y usted por algo lo planteaba uno y otro, va a ser el tema del cargo eventualmente. ¿Hacia dónde va a caminar usted, Marcelo? Se había acordado ya desde que nos invitó Andrés a aquella cena que creo que ni cenamos, pero bueno, en el centro histórico. Se había planteado que quien quede en segundo lugar se va al Senado, en tercer lugar se va a la Cámara de Diputados. Eso ya está establecido ahí, digamos. Pero yo quise poner el tema del cargo a un margen, porque si no, toda la discusión se vuelve el cargo. Claro que no puedes hacer política sin espacio de poder, pero a veces no necesitas tener cargo. Lo que yo consideré que era más importante era entender cuál es la línea política que vamos a seguir. Entonces, no discutimos eso con Claudia en las dos ocasiones que me he reunido con ella, y pues probablemente lo hagamos en otra reunión, porque antepusimos o le dimos prioridad a cómo resolver esto, que sí es un asunto mayor. En la última conversación, usted nos comentó, a pregunta directa, expresa, que a usted no le interesaba una senaduría. Esto está en reconsideración, dado los resultados, dado lo que se está conversando. No lo que estoy buscando. No. Pero a ver, tengo que platicar con ella más adelante sobre eso. Okay. Pero no es mi objetivo estratégico. Tú me preguntabas, bueno, ¿y usted qué? A ver, cuando ustedes hicieron esa entrevista, el planteamiento que yo les dije fue, hay un plan A y no hay un plan B. El plan A es ganar la encuesta. Muy bien. Entonces, ahora, ¿en qué punto estamos ahorita? En un entendimiento con quien el partido señaló que ganó la encuesta, que es la doctora Sheinbaum. Un entendimiento sobre cuál es la línea política que se va a seguir. Nosotros vamos a contribuir en ello, vamos a seguir militando en la Cuarta Transformación, y nuestros compañeras y compañeros pues en Morena van a seguir participando. Ahora para las candidaturas y después para lo que venga. La línea política en este diálogo que ha mantenido con Claudia Sheinbaum, diría yo, ¿qué puntos identifican como muy relevantes y que no estaban o no están aún en el planteamiento que la propia Claudia Sheinbaum ha hecho a lo largo de su recorrido? Y ahora, sí, ¿en qué debe enfatizar la oferta de Sheinbaum y de Morena? Yo pensaría que el punto principal, porque de otros puntos no nos hemos metido a más detalles, pero el punto principal es el reto de decir, bueno, uno de los riesgos más grandes que tiene Morena es de perder la diferencia que hay entre gobierno y partido, que no haya control de recursos, tú no sabes qué sucede ahí, y la intromisión vía los consejos estatales de los gobernadores, que te manden ya la lista, no, tú no tienes firmas y tú no participas más. Bueno, estos fenómenos que te acabo de comentar, ¿a qué te llevan? Pues te llevarían a un problema muy serio, porque pues no es lo que ofrecimos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, el que se reconozca que sí hubo prácticas senatoriales, 2, que hay que combatirlas, 3, que el movimiento tiene que apartarse de esas tendencias, pues yo creo que es una definición política mayor, porque eso no había ocurrido. Y entiendo que es una decisión de ella, o con influencia de ellos. Entonces, ahí hay un punto de coincidencia muy importante. O sea, si esa va a ser la línea política, hay que apoyar esa línea. Hay que participar. Por eso tomamos la decisión, es lo que he tratado de explicar. Ahora, nosotros tenemos una serie de puntos de vista, pero esos todavía no los platico con ella. O sea, por ejemplo, yo pienso que no hay que distanciarnos de los estratos medios o clases medias. No lo creo. ¿Qué será el punto que me parece? No lo creo porque una buena parte de las clases medias nos apoyó en 2018. Entonces, es un apoyo importante. El objetivo final que tenemos, si tú hablas de un estado de bienestar, es ensanchar tu clase media. Al fin del día lo que quieres lograr. En fin, esa es una. Yo creo que vamos a coincidir sobre muchas otras cosas. Tenemos que crear un sistema universal de salud, obviamente, el tema de seguridad. Y en fin, podría hacer una lista. Política exterior, de pronto, ante circunstancias, hay una posibilidad real de que Trump vuelva a ganar en Estados Unidos. Bueno, ese es un problema mayor para México. Sí, o sea, sí lo veo como un riesgo importante. Hace poco hubo, no sé si vieron ustedes, pero hubo una entrevista a uno de los asesores más cercanos a Trump en materia particularmente de migración en México, que es Miller. Muy, muy alarmante lo que plantea él. O sea, tendrías una versión muy, muy compleja para México, porque además tienes que revisar el Tratado de Libre Comercio del 2026. Le toca exacto. Así se acordó. O sea, hay un lapso. Porque ellos querían hacerlo casi bianual. Digo, no, pues como bianual. Entonces, bueno, ahí ganamos tiempo, pero finalmente en 2026 tendrás que dar una revisión. Entonces, eso sería otro problema, porque el enfoque de ellos es muy proteccionista. Entonces, evidentemente ahí hay que prepararnos.
para esa eventualidad, que hoy se ve pues como una posibilidad. Quizás hace tiempo te diría, no, ya no va a pasar, pero hay diferentes opiniones, pero en general se dice, podría ocurrir. Entonces hay que prepararnos. ¿Volvería a ser canciller? No lo he planteado, yo no lo he pensado, ni tampoco lo he comentado con ella. No sé qué esté pensando. Tendríamos que pensarlo y considerar. Hay como 3 planos moviéndose al mismo tiempo, quizá más, pero ubico 3. Uno de corto plazo para resolver la elección, digamos, ese equipo trae una chamba ahí. El otro es plantear un gobierno, el que está pensando qué tipo de gobierno será, etcétera. Y hay uno en donde lo veo usted transitando y del que ha estado hablando a lo mejor por lo que ha pasado en estos días, que es el partido mismo, la estructura del partido. Cada 6 años hace 6 años salieron a la calle a buscar con quién te alías, a quién te jalas, etcétera, porque no tenías cuadros y se entiende entonces. Pero 6 años después buscando alianzas en la calle, trayéndote gente, cuadros que rechaza la misma militancia de Morena, como que el partido se ha quedado corto frente al reto, Marcelo. El tema de los abusos al interior, el tema de las alianzas con los malos, es decir, estamos viendo un escenario de hace 6 años, cuando deberías tener cuadros armados 6 años después. Pues ya tienes mucho, ya hay mucho más cuadros. Pero tienes más gobierno. Por razón de la experiencia que se tuvo. Pues yo diría que sí estás en un momento decisivo, porque el movimiento es uno de las iniciativas políticas más exitosas. Tuvo un éxito muy rápido. Ha tenido responsabilidades muy importantes también de súbito. Un partido que llega al poder entre 2011 y 2018 son 7 años. Digo, para la vida un partido no es nada. Entonces, ahora, sí hay que decidir cuáles son los siguientes pasos que el movimiento va a tomar. Sí hay muchos aprendizajes, hay también nuevos riesgos porque llegaste al poder y porque tienes el poder en muchos estados, en parte es natural que así ocurra, y entonces hay que tomar decisiones para lograr ciertos objetivos. Por ejemplo, la limitación al poder público dentro del partido. Un viejo dilema, ¿no? Ese se puede resolver. El tema de los recursos, ¿cómo verificas a la gente que participa contigo? Muy complicado, pero hay que desarrollarlo de alguna manera. Y cómo se procesan las decisiones también habrá que revisarlo. Y las disidencias también, porque también Morena en particular se ha convertido en un partido que no delibera, muy vertical. Es decir, el Consejo Nacional, que es, digamos, el Parlamento de Morena, sí, estoy de acuerdo contigo, no discute. Está la Comisión de Honestidad y Justicia, que es el Poder Judicial, digamos, el que resuelve las inconformidades. Y está el Comité Ejecutivo Nacional, que es el que ejecuta lo que resuelve los órganos del partido, como es el caso del Consejo Nacional. Pero un Consejo Nacional que es concebido como un parlamento que discute la línea política, los planteamientos estratégicos, pues no, en el caso de la elección fue vertical. Un acuerdo, todos firmaron ustedes, y después lo que pasó. Yo creo que sí podría ser más deliberativo, quizás sería bueno, no sé si el Consejo sea el mejor órgano o qué fórmula nos podemos dar. O sea, más consensual. Y también hay cosas que no tenemos resueltas, por ejemplo, cómo controlar los recursos. Sí. Verbigracia. Tampoco haces una supervisión de las personas, ¿no? que tienes. Entonces, sí hay temas que resolver sobre el futuro. Nunca volteas a ver a los que propusiste, es decir, Morena no llama cuentas a los gobernadores, a los alcaldes, a funcionarios públicos que quedan mal. No hay ese mecanismo para decir, oye, espérame, yo te postulé. Que yo sepa no se ha implementado. Por ejemplo, pero sí debería de tomarse en cuenta. Le pregunto esto, Marcelo, y me contesta, le voy a repetir la pregunta 2 veces porque nos vamos a ir a un corte. ¿A usted le interesaría, por ejemplo, tomar y darle una nueva forma al partido? Volvemos. ¿A usted le interesaría, por ejemplo, tomar y darle una nueva forma al partido? Pues no estoy buscando dirigir al partido, pero sí me interesa ver qué va a suceder con el partido. ¿Y la dirigencia? ¿Tomar la dirigencia? No me lo he propuesto, la verdad. No se ven en eso. Digo, sí se podría no ver. está previsto en el corto plazo hacer un cambio de línea. No, pero hay muchas maneras de ir asumiendo. Sí nos debe interesar hacia dónde va el movimiento. A todos. Y pues esa es una construcción común. Y sobre todo por el futuro, ¿no? Pero hoy en día no tengo ese como un objetivo. Creo que me estás preguntando, ¿te gustaría? Correcto. No lo tengo como No lo tiene como objetivo. Sí. Cuando, después de que resuelve la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el recurso que usted presenta y reconoce que hubo prácticas indebidas que serán sancionadas, también formuló usted un planteamiento público en el sentido de que debía ser reconocida la fuerza que se obtuvo en la encuesta.
Y la respuesta fue, bueno, primero que, por ejemplo, lo que primero yo pensé y después vi que le respondió la propia Claudia es, a ver, en Morena no se permiten corrientes. El artículo 9 del estatuto dice justamente que no habrá corrientes o grupos de presión. Obviamente esto es consecuencia de lo que pasó con el PRD, donde se formalizaron las corrientes. Después de la primera que hubo, que fue la que formó el ingeniero Cárdenas con Porfirio Díaz, en un partido que no permitía que nadie opinara nada. Pero recordarás aquel discurso 87, ¿no? Los caballos de Troya. Pero eso ocurrió en el PRI. Que en buena medida eso trajo consigo la formación primero del PRD y después de Morena. Pero en el PRD se llevó al extremo, ¿no? Era un faccionalismo. Pero yo no estoy hablando de corriente, lo que estoy hablando es de la elección. A ver, la diferencia que tienes con el PRI o con el PRD es que aquí se hace un proceso de encuesta y se publican los resultados oficiales. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que te determina cuál es tu representatividad en ese resultado? Nosotros quedamos en segundo lugar. Si no, ¿cuál sería el interés de hablar con nosotros? ¿Para qué? Entonces, pues porque representas algo. Ahora, cada quien puede decir que representa, ¿no? Pero lo bueno de la encuesta es que te dice pues que representas de acuerdo a lo que el partido considera y reconoce. Entonces, yo no digo que se deba reconocer, sino que el hecho de que se escuche los planteamientos que estamos haciendo es un reconocimiento para que a todas esas personas que tomaron esa opción en la encuesta, porque no es un tema de una persona, sino es un conjunto de personas, es importante, o un sector que piensa de cierta forma. Entonces, por eso se dice, a ver, pues revísense estas irregularidades que se señalan. No se desechen, como ha ocurrido en otras ocasiones. Y sí se toman en consideración. Y entonces el texto que emana dice, pues el futuro de Morena. Yo así lo entiendo. No creo que sea porque... No es reclamar para sí una porción de poder, Marcelo. Te digo que, bueno, es que esa te la da la gente. También los cargos. No, los cargos, a ver, en la reunión que yo tuve les dije, mi cargo lo hago a un lado. A la gente que coincide conmigo, respeten de su lugar, porque están diciendo, expúlsenlos, son traidores. Imagínate, gente que fundó Morena, solo porque votó por mí. Ese es el talante autoritario. Es lo que no queremos. Entonces, no. Acá lo que dices es, tú quedaste en el segundo lugar de las encuestas, perfecto. Planteas una queja. Y dicen, oigan, no estoy de acuerdo con estas prácticas. Y las acreditas en la medida de lo que tú puedes hacer. Morena te responde. Tienes razón en estas cosas que dices. Y se proponen una ruta, ¿no? Una línea política. Entonces, yo lo leo como un reconocimiento, no a mi persona o a mi cargo, sino a que ese conjunto de personas que en su momento apoyaron esa opción son de segundo lugar dentro del partido y población. Y por tanto deben ser correspondidos, respetados ese porcentaje. Si fuéramos el segundo, a ver, si se respetara el porcentaje exacto, pues habría que cambiar toda la estructura del partido, ¿no? Tendríamos nosotros que tener la secretaria general ahorita, etcétera, etcétera. Pero acaba de salir el listado de lo que le otorgan al Verde y al PT. Nos dijeron, no, nosotros no somos parlamentarios. Aquí no va a haber posiciones para el Verde. Es decir, ahora resulta que sí. Entonces, nosotros no estamos exigiendo, yo no estoy exigiendo que todo el conjunto de Morena se divida entre 26 y 34, porque ¿cuál es la diferencia que hubo de porcentaje? 18 puntos, ¿no? 14. 14. 18 no. Entonces, quien obtuvo esos 14 puntos va a tener toda la representación completa por sí sola. Entonces no nos estaría invitando a la doctora a participar. Ella misma piensa en ese sentido, pero siempre nos invita. Entonces, ¿qué es lo que te determina tu peso relativo? ¿Cuál es el peso relativo a Marcelo Ebrard? Le damos una senaduría, una regiduría, ¿qué? El ruido que hace, la experiencia que tiene. Pues, tienes un resultado en la encuesta, y entonces dices, ok, los señoras que participaron en esta idea, ponen estas irregularidades, plantean una línea política, atendemos sus planteamientos, y consideramos que es la línea política que se debe seguir. ¿Qué es lo que estamos pidiendo para nuestra gente? Que la dejen competir, que la respeten las encuestas, no estamos pidiendo ninguna otra cosa. Y pues yo creo que es razonable lo que estamos planteando. Como eso no estuvo en la cena, que no fue cena, con el presidente López Obrador. Como leyendo, pues ya casi no cenamos. Sí cenamos, pero al final. No estuvo ahí eso de respetar porciones de votación o tramos de votación, no estuvo. Porque si no habría salido de todos habrían reclamado. Pues es implícito, porque si el segundo lugar va al Senado, ¿qué le estás representando? ¿Por qué lo mandas al Senado? Bueno, es el individuo, los demás tendrían en teoría que sumarse al esfuerzo general, ¿no? Pero a ver, si tú estás diciendo en el texto, el segundo lugar va a ir al Senado, el tercero, ¿qué estás asumiendo de entrada? Pues hay una representación en el partido, pues si no, entonces ¿por qué me mandas al segundo lugar al Senado? Pues tú dirías otra cosa. Es decir, hay un cierto orden jerárquico. Tiene lógica política. Ahora, yo lo vi lógico. Claro que nadie va a decir, oigan,
Pero entonces no hay principio de proporcionalidad. Sí lo hay, porque al Verde le estás reconociendo más del 6% ahorita. Pregunta en Morena qué opinión hay del listado que sacaron. ¿Y qué opinión hay? Según lo que usted sabe. Que es desproporcionado lo que le están dando. ¿Y por qué no se compite abiertamente? Vaya, que la misma regla que le estás aplicando, razonable. De decirme, oye, Marcelo, pues que tu gente participe en las demás, razonable. Que haya encuestas que sean, pues, si no el 100% de los casos, la mayor parte de los casos, no sé, el 90%, ok. Pues que sea lo mismo para los partidos que participan en la coalición, ¿no? ¿O cómo entenderíamos? Son dos principios contradictorios. La exigencia es, déjenlos participar, que estén en las encuestas. La exigencia es, seamos congruentes con la línea política que planteamos. Si la línea política es la disidencia, cuando tiene elementos, vas a respetarla y escucharla, porque eso es lo que entendimos que significa el texto que refiero. Entonces, ¿por qué a una persona la vas a excluir porque participó con Marcelo? ¿O por qué tengo que pedirle a un gobernador que dé chance a alguien de participar? Porque ¿cómo es el proceso? Tú te registras, luego pasas por una comisión que se llama elecciones. La comisión de elecciones te dice quién queda. Sí. Sí, esa es una primera criba. Sí. Entonces, este puntito, Sí. porque si no, entonces, todo el marcelismo, llegas a enero y me dirías, hermanito, parece que no participó nadie. Y fue la criba. Pues denles chance de participar en igualdad de condiciones que los demás. Entonces, es desde ese mecanismo, Marcelo. O sea, tendría en su planteamiento. Que se hubieran registrado, ¿no? En su planteamiento es participar en esas comisiones. Tendría que tener una participación en las comisiones. Pues para nosotros sería lo ideal, aunque por ejemplo la de encuestas la tiene que resolver el consejo y ya sabes. Sí. Pero bueno, tú sabes que en la política, en habiendo voluntad, las cosas se pueden hacer. Te puedo yo argumentar mil cosas. Sí. Pero en términos reales, decir, a ver, en la famosa comisión de elecciones va a decidir quién va, por ejemplo, de candidato a senador. Otra, dejan el género al final. Decimos, a ver, ¿qué no sería más fácil que me digas en cada estado cuál es el criterio de género, ya tú sabes, para ver cómo competimos? Y decir, oye, compañera, pues ni modo, y no nos toca, porque les va a tocar varón o viceversa. Son cosas de ese tipo. Pero sobre todo que no los excluyan, que es muy fácil. Si hay exclusión, porque ya estamos en curso, ya está en curso el proceso para la definición de candidaturas a diputados y de senadores. Esto puede ser fuente de conflicto, que se materialice la exclusión del marcelismo. Pues es que mira, si yo pensaría lo siguiente en términos políticos. Si estamos en un entendimiento y la línea fuese saquen a todos los marcelistas, pues ¿cuál entendimiento? Es un desentendimiento. No lo espero que sea así. No soy ingenuo, pero francamente lo veo como una decisión política equivocada. Porque si estamos invitando, según sé, yo no lo estoy invitando, pero según sé y he visto en eventos, se está invitando a gente, tú lo mencionabas, muy cuestionada o no aceptada debidamente en Morena, para formar parte de la representación política. ¿Cómo justificarías que a quienes han estado en el movimiento los excluyes por una decisión política? Es como contradictorio una cosa. Entonces no espero que hagan eso. Puede haber casos, ¿verdad?, que alguien se inconforme, pero no esperaría yo que hubiera una línea general. Si es así, sería un mentis total al principio de entendimiento y a la línea política que dice el documento que nos entrega. El propio entendimiento personalísimo con Claudia Sheinbaum. Porque, pues sí, o sea, que se excluye a todos los que hayan votado por Marcelo se van. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Nada más que inconveniente sería, ¿no? Marcelo, no se ha volteado a ver con atención, porque pues todo a su debido tiempo, el país que se queda sin Andrés Manuel López Obrador. Hay muchas fórmulas después de un liderazgo tan poderoso como el de López Obrador. Ha habido en la historia, en los últimos 100 años, muchas, y podemos revisar muchas. Una de ellas es la del país de instituciones que se funda con calles. Bueno, pues hay caudillos, vamos a empezar a generar las bases y la gente para asumir instituciones, que instituciones se asumen con gente. ¿Cómo ve el país sin Andrés Manuel? Bueno, yo creo que lo que vamos a ver seguramente es un tipo de liderazgo distinto. Entonces vas a tener que organizar un gobierno. Tu preocupación número uno debe ser, además de ser congruente con los principios que han defendido, que tengas un gobierno eficaz. O sea, tu exigencia de eficacia va a ser mayor en términos generales, porque además ya es el segundo sexenio. Entonces eso va a ser un reto grande. Ya tendrías, y esto además porque ya la exigencia de la gente va a ser, bueno, pues ya dame resultados adicionales. Sí. En otros temas, por seguridad, en fin, en varios temas. Fiscalía, incluso Poder Judicial. También. Entonces yo pienso que la exigencia de eficacia es muy, muy grande. Segundo, para ampliar es decir, ¿cómo vas a compensar el que ya no tienes? En realidad el liderazgo carismático que tiene Andrés es excepcional.